¿Ya me escuchan bien? Sí. Sí, bien. Sí, Sí. ya. Sí, Bien, hoy vamos a ver una historia que es muy conocida por algunos, pero hay algunos detallitos ahí que siempre nos ayudan a recordar lo bueno que es Dios. Vamos a ver la vida de José. Esto lo iba a ver mi hermana Nenita, pero después ella vio a otro personaje y yo me quedé con José. Y ahí en Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y este texto de Romanos es del Nuevo Testamento. Y, y yo no sé si usted se sabe este texto, que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda bien. Y cuando dice todo, las cosas buenas, las cosas malas, las cosas que no nos parecen tan bien, nos ayudan a bien. Y, y cuando yo pensaba en la vida de José, me preguntaba si él sabía esto. ¿Qué piensan ustedes? ¿José sabía que a los que aman a Dios todo le ayuda bien? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Para comenzar, rompamos el hielo. desde el punto de vista literario, no, po. Ujú. No lo Porque todavía sabía. Romano no había sido escrito. No, No, pero la idea, ¿usted creen que la tenía en su corazón, en su mente? tal vez el obedecer, Pero él no sabía el resultado de eso. claro, no sabía, solamente No obedecer. sabía. Sí, porque igual No. en ese tiempo era grave la situación en que él se vio envuelto y yo me imagino que él era como buen hijo, como se estilaba que fueran los judíos de cumplir todos sus procesos como corresponde, entonces a él se le venía y también trató como de no seguir con esta responsabilidad, me parece, pero igual al final recapacitó. O sea, el Señor lo tuvo que ayudar como darle como un empujoncito para que pudiera como recapacitar de acerca de lo que pensaba hacer. Yo me imagino que en ese tiempo era la ley de pensar que si hago lo bueno me tiene que ir bien. Y si no hago lo bueno o si algo malo me pasa, quiere decir que algo malo hice, ¿cierto? Entonces, claro, probablemente José no tenía esta idea, pero algo él mantuvo, que lo vamos a ir viendo en esta historia, que es mantenerse fiel al Señor. Más allá de mi situación personal, más allá de su situación personal, él decidió mantenerse fiel al Señor. Amén. Bueno, y esta historia parte, ¿cierto?, con Jacob, que Dios lo llama Israel, y de aquí nacen, ¿cierto?, las 12 tribus de Israel. Recordar que el libro de Génesis es el libro de los comienzos, donde se relatan los comienzos de la historia de este pueblo que Dios toma para sí a través de Abraham. Y es Jacob el padre de José, ¿ya? Y es Jacob es el que Dios llama por nombre Israel. Y de aquí de Jacob nacen las 12 tribus de Israel, ¿ya? Y Jacob tuvo 12 hijos, ¿cierto? No sé si ustedes recuerdan la historia de Jacob, pero Jacob tiene que huir de su hermano Esaú, se va a vivir con su tío Labán, se enamora, ¿cierto?, de la hija menor de su tío, de Raquel, y él le pide a su tío que quiere casarse con Raquel. Y su tío no era muy cristiano o no tenía la idea que tenemos nosotros hoy día del cristianismo. Su tío lo engaña, porque él le pide, le dice, ¿qué puedo hacer? Y le dice, mira, esto es sencillo. Trabaja 7 años por Raquel y yo te la doy por esposa, ¿cierto? Ahí en Génesis 29:20 dice, así que sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días. Mire, él lo único que quería que llegara ese día donde le dieran a su esposa, porque la amaba, dice. Y en el 23, en Génesis 21:23 dice, y sucedió que la noche que tomó a Lea, a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo a él y se llegó a ella. ¿Qué pasa? Que Labán le hace un truco, una truculencia, mientras se está celebrando la ceremonia, él, en vez de pasarle a su hija Raquel, ¿cierto? Le entregó a su hija Lea y no se dio cuenta hasta el otro día. Y obviamente Labán le dice, bueno, sí que igual te puedo dar a mi otra hija, pero tienes que trabajar 7 años más. En total trabajó 14 años por su amor. Y, y aquí vino el tema.
que Raquel no le podía dar hijos a Jacob. Entonces estaba casado con Lea y con Raquel, y Lea le dio el primer hijo que le llamó por nombre Rubén. Rubén significa, mira, un hijo varón. Lea sufría mucho, estaba muy depresiva porque sabía que su esposo no la amaba. Después le nació Simeón, que significa escuchar, y ella dice, Dios me escuchó, porque ella quería que su esposo se uniera a ella y la amara como amaba a Raquel. Y ella pensaba que dándole hijos, él la iba a amar más. Luego le dio a Leví, que significa unidad, su tercer hijo. Ella dijo, ahora sí que mi esposo se va a unir a mí. Luego le nació Judá. Interesante porque de la despreciada, miren, de Lea, ¿de dónde viene nuestro Salvador y Señor Jesucristo? De la tribu de Judá. Y él es hijo de Lea. Y Judá significa alabanza, porque ahora sí dijo, alabo al Señor por este hijo, y le llamó su nombre Judá. Luego no pudo dar más hijos, y, y Raquel, celosa de su hermana, ella dice, tengo una sierva y te voy a dar a mi sierva para que te dé hijos míos. Y de ahí, de la sierva Vila, nació Dan, que significa justicia, porque ya Raquel estaba sufriendo porque su hermana le había dado 4 hijos a Jacob y ella no le había dado ninguno. Por lo tanto, cuando nació Dan, dijo el Señor, me está haciendo justicia. Luego, a la sierva Vila le nació Neftalí, que significa luchador, y ella lo tomó muy personal, Raquel, con su hermana. Esto era una lucha, ¿cierto?, por el amor de Jacob. Luego, Lea dice, como ya ella había tenido 4 hijos, dijo, le daré a Jacob, a mi sierva, para que tenga hijos en mi nombre. Y de ahí nació Gad, que es afortunado. Nació Aser, y ahí Lea dijo, ahora sí que soy feliz, porque Aser significa feliz. Después le nació a Lea un nuevo hijo, que se llamó Isaacar, que significa recompensa. Y aquí está el que gritaba mi hermana Merced, Zabulón, Zabulón, hijo de Lea, que significa habitar. Y cuando ya estaba Jacob un poco avanzado en edad, entonces le nació su primer hijo de su amada esposa Raquel. Y este fue José. Y luego nació el más pequeño, que es el hijo de la dicha, pero al nacer Benjamín murió Raquel. Y ahí quedó Jacob, ¿cierto? Con sus 12 hijos. Esa es la historia del nacimiento de José. Mire, ahí vamos con José. Si usted tiene alguna pregunta, me la escribe en el chat o abre su micrófono, ¿ya? Luego vamos a ver momentos de la vida de José. Entonces, lo primero que usted tiene que saber es que José es el primer hijo de la mujer que amaba a Jacob y es el décimo de todos sus hermanos. ¿A qué se dedicaba José? Ahí en Génesis 37:2, si alguien lo puede leer, Génesis 37:2. ¿Hay alguien por ahí? Amén. Gloria. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Era Gracias, Gloria. pastor. Era pastor y todos sus hermanos eran pastores. Todos los hijos de Jacob era una familia pastoral, pastoril. Ellos apacentaban ovejas. Pero, pero ya José a los 17 años, su papá lo enviaba ¿a dónde? A cuidar a sus hermanos. Y José le informaba a su padre todo lo que pasaba con su hermano. Si usted y su hermano va y le dice a su papá,
lo que usted está haciendo. ¿Cómo lo ve usted? Como traicionar a Co- sus hermanos. Se siente mm, como el sapo de la familia, como ¿cierto? copuchento, copuchento. Copuchento, ¿cómo no? Ah, Pero José obedecía a su padre, era su padre el que lo enviaba. Pero fíjense que el joven estaba con los hijos de Bila y de Silpa. Si volvemos atrás, los hijos de Bila y de Silpa, a ver si lo puedo marcar aquí. Dan, Neftalí, Gad y Aser. Ellos eran los más desordenados. ¿Le dice algo eso, no? Que finalmente las familias que en este estamos hablando de algo histórico de la antigüedad, pero claramente eso generaba problemas entre sus hermanos, más aún que no eran hijos de su esposa, sino hijos de la sierva. Entonces, al parecer, los chicos tenían conductas, ¿cierto?, complejas. Tenían mala fama, po. Sí, de hecho, por eso su papá lo mandaba a José a cuidarlo, ¿ya? Y había otro problema, y este lo voy a leer yo, el 37.3 que está bajito, ahí si usted quiere me sigue con la Biblia. Llamaba a Israel, Israel estamos hablando de Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Más aún, lo que está pasando aquí es que ya tenemos, ¿cierto?, una familia con problemas, ¿cierto? Pero más aún, Jacob hace algo que muchos padres hacen, que es tener un preferido en la familia. Y lo hacía notar, porque le regaló y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Para qué sirve una túnica de colores? Para llamar la atención. Entonces, José era el hijo preferido de Jacob, y eso generaba además, entonces, en su hermano, ya era el que los acusaba, pero además les generaba envidia y querían, ¿cierto?, puro pegarle o que no ojalá no existiera. Peor que eso, bueno, ahí está la túnica de colores, esa es la túnica, la que está ahí. José tiene unos sueños, tiene dos sueños. Y en el primer sueño, que está en Génesis 37:7, he aquí dice que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Es el primer sueño que tuvo José, que eran espigas que ellos recolectaban, ¿cierto?, en el campo, y dice que las espigas que él ataba se paraba como en pie y las de sus hermanos se postraban delante de su espiga. ¿Qué hizo José? Le contó este sueño a sus hermanos. ¿Qué piensa usted que le pasó a los hermanos? Se pusieron envidiosos. Más rabia les daba a los hermanos. No lo querían a José. Y de ahí tiene otro sueño. José ahí en el 37:9. Dice, soñó aún otro sueño y se lo contó a su... Mire, si es el problema no es que soñara, el problema es que se lo contaba a su hermano, diciendo, he aquí he soñado otro sueño. He aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. O sea, el sol, la luna y 11 estrellas. ¿Qué significarían las estrellas? 11 sus hermanos. El sol y la luna, sus padres. O sea, que todos se iban a postrar delante de él. ¿A qué conclusión llega toda esta historia? José de 17 años, su hermano hacen un plan para matarlo. No es deshacerse, es matarlo. Ellos quieren matarlo. Y si alguien me ayuda en Génesis 37 ahí, del 18 al 22, voy a buscar aquí mi Biblia. Entonces, él les causó envidia, ¿cierto? Y querían matarlo. No, no hallaron mejor idea los hermanos que matarlo. Y ahí en Génesis 37, del 18 al 22, ellos traman un plan. Voy a
Aquí está, 18 al 22. Dice, cuando ellos le vieron de lejos, aquí su papá nuevamente lo mandó a José, ¿cierto? Lo mandó a cuidar a sus hermanos. Y cuando lo vieron de lejos, hicieron un plan para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid, matémosle, echémosle en una cisterna, en un pozo de agua, y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén, el hermano mayor, oyó esto, lo libró de sus manos y le dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derramen sangre, échenlo en la cisterna, que está en el desierto, y no pongan la mano en él para librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a sus padres. Bueno, el tema es que Rubén eh, le dice a su hermano que es un error matarlo, que lo dejen ahí, pero cuando Rubén se va, lo que hacen su hermano es sacarlo de la cisterna, vieron que venían unos mercaderes, ¿cierto? Y lo venden como esclavo. Eso está en el 28. Génesis 37, 28, que lo voy a leer aquí yo, dice, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. No sé si les suena eso, pero entonces sus hermanos vendieron por rivalidad, por envidia, a José. Y enviaron, dice, la túnica en el 32, la túnica de colores, y la trajeron a su padre y le dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. ¿Qué hicieron su hermano? La túnica de colores la mancharon con sangre de las ovejas y le dijeron que la encontraron en el campo. Y hicieron pensar a Jacob que José había muerto y había sido devorado por una bestia. ¿Qué pasó con su padre? Obviamente, Jacob sufrió amargamente por la vida de su hijo. En esa venta que se hizo de José, estos mercaderes madianitas lo llevaron a Egipto y se lo vendieron al capitán de la guardia del palacio. Este hombre se llamaba Potifar. Aquí ya estamos en el capítulo 39, ¿ya? Y en Génesis 39:4 dice, hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aquí me empieza a gustar la actitud de José, porque José, primero, no estaba en su tierra, segundo, había sido vendido como esclavo, había sido regalón toda su vida, ¿cierto? Quizá había tenido una mejor vida que incluso que sus hermanos, pero ahora está en una situación muy compleja. Él podría haber renegado y de haber dicho, no, aquí me muero, aquí se acabó, no hago nada, pero él toma una determinación de hacer las cosas bien. Y entonces José halló gracia en los ojos de Potifar y le servía. ¿Y qué hizo Potifar? Le hizo mayordomo de su casa. Entregó en su poder todo lo que tenía. José entonces fue vendido a este capitán de la guardia, pero él vio que era un muchacho esforzado y que hacía las cosas bien y le encargó incluso todas sus propiedades, todos sus bienes. Y más aún, todo lo que dice en Génesis 39:6 y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, porque Dios comenzó a bendecir la vida de, de José y todo lo que José hacía era bendecido. La casa de Potifar comenzó a ser bendecida. Finalmente, Potifar le entrega todo, todo, todo. Y ahí en el 39:6 dice, y dejó que todo lo que tenía en mano José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino el pan que comía. Y además aclara algo aquí el libro de Génesis. Y José era de hermoso semblante y bella presencia. Era un joven, imagínense, tenía 17, puede haber tenido ya 18, ¿cierto? No sabemos cuánto tiempo pasó, pero era un joven atractivo. ¿Eso le habrá traído problemas?
A todos los que somos atractivos nos trajo problemas, ¿cierto? Cuando éramos jóvenes, digo yo. La petición de la esposa de Potifar. ¿Qué pasó con la esposa de Potifar? ¿Qué piensan ustedes que puede haber pasado? Era un joven talentoso, atractivo, correcto, buen mozo. Y bueno, los que ya saben la historia, Génesis 39:7 dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Ella quería tener relaciones sexuales entonces con José. ¿Qué hace José? En el 39:9 le dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aquí José no está pensando en él, está pensando que esa acción va a dañar a Potifar y más que eso, es un pecado contra Dios. Imagínense, un joven que nadie lo está mirando, que está a cargo de todo, que no tiene control de nada. Pero Dios, Él sabe que eso va en contra de Dios. Es como el Nuevo Testamento, que le dice a los jóvenes, huye de las pasiones juveniles, no enfréntala, huye de las cosas que te hacen mal. Si hay algo que te hace mal, huye de eso, sal de ahí, no sigas con eso. Nadie estaba mirando a José, pero él sabía que eso era pecado contra Dios. ¿Qué pasó finalmente? La esposa de Potifar dice que intentó llevárselo, ¿cierto? A la cama. Y José, al tratar de huir, ella le quita, ¿cierto?, su túnica, su ropa, y se queda con su túnica y lo acusa, ¿cierto?, mentirosamente, de que él la había tratado de violar. Por lo tanto, Potifar manda a José a la cárcel. Y no a cualquier cárcel, a la cárcel del rey. José es enviado entonces a la cárcel. ¿Es justo eso lo que le pasó a José? En ese momento, su vida es justa, ya sus hermanos lo envidiaron, lo vendieron, lo querían matar. Ahora, Potifar obviamente le va a creer a su esposa y lo manda a encarcelar. ¿Es justo lo que le está pasando? Por supuesto que no. ¿Qué pasa con José en la cárcel? Y también sabemos la historia. Génesis 39:21, alguien que lo lea. Génesis 39:21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Gracias, Señor. Dios estaba con José. Mire, si uno está en la cárcel, yo nunca he estado en la cárcel, pero uno escucha historias de la cárcel. ¿Qué pasa en la cárcel con los presos? Cuando alguien es nuevo, lo abusan, lo golpean, ¿cierto? Pero dice que Dios estaba ahí con José y le extendió. Lo que le tenía que haber pasado es que a lo mejor los presos, no sé, lo hubieran tratado mal, pero Dios tuvo misericordia de José y le dio gracia más encima en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Y qué hace entonces José? En el 39:20 dice, y tomó a su amo, a José, y lo puso en la cárcel donde estaban, claro, los presos del rey, ahí estuvo ahí en la cárcel. Y Dios estaba con José, lo acabamos de leer, y mire, el encargado dice, se dio cuenta de que José, de la actitud que tenía José, y le empezó a pedir ayuda. Y después dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Dios estaba con José y lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Y el jefe de la cárcel, el 39:22, entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. O sea, puso a José a cargo de los presos. Este José que no está en su tierra, que había sido mimado, que había tenido todo, que fue vendido, que fue acusado injustamente, que fue encarcelado, sigue haciendo lo que es correcto. Hasta que llega un día, que aquí uno dice, aquí Dios va a cambiar la historia, que cae en la cárcel el panadero del rey y el copero del rey. Se habían portado mal ambos y el faraón los mandó a apresar.
en Génesis 41 dice, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, o sea, y si cometieron delitos. Y el capitán de la guardia encargó a ellos a José y les servía y estuvieron días en la prisión, estuvieron varios días en la prisión, ¿ya? Pero mientras estaban en la prisión, José estaba a cargo de ellos, tuvieron sueños. Mire, José ya había tenido sueños cuando joven y los contó. Ahora son el copero y el panadero que tienen sueños. Y ellos les dijeron a José, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Me gusta la actitud de José, porque José puede haber dicho, a ver, dígamelo, yo se lo interpreto. No, él no dice eso. Él les dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuéntenmelo. Y ahí el copero le cuenta su sueño, ¿cierto? Y después se lo cuenta el panadero. El sueño del copero eran tres ramas de uva, ¿cierto? Las cuales se aprisionan y de esa uva así aprisionada le echa ese jugo en la copa del faraón. Entonces José le dice, mira, las tres ramas son 3 días, en 3 días tú vas a volver al palacio y vas a volver a servir la copa en la mano del faraón. Cuando el panadero vio que este sueño, ¿cierto? Era un buen sueño, dice, le cuenta su sueño, José, pues, le dice, José, ¿por qué no, no te puedo contar mi sueño? Sí, cuéntamelo. Entonces, el panadero también sueña, ¿cierto? Con tres canastas de pasteles, pero estas canastas de pasteles están sobre su cabeza y las aves se comen los pasteles. Entonces José le dice que tres canastas son 3 días y que el faraón lo mandaría a la horca y los pájaros comerían sobre su cabeza, se comerían sus simientes o su cerebro. O sea, el sueño era de muerte. Pero José lo cuenta porque esa es la interpretación no de él, sino de Dios. Luego, el copero y el panadero vuelven, ¿cierto? Son mandados a llamar y José le hace una petición al copero. Le dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Lo que le pide al copero es cuando nosotros a veces le pedimos a personas que le pedimos un favor, ¿cierto? Y puede pasar que alguien se olvide, ¿cierto? Pero Dios nunca se olvida de uno. Y eso es lo que tenemos que tener en claro. Las personas fallan, las personas se olvidan. ¿Qué hizo este copero? Salió, pasó todo como José se los dijo a ambos. Uno recuperó su puesto, el otro fue ahorcado, pero cuando pasó eso, se le olvidó José. En el 40:23 dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Cuac. Entonces uno dice, pucha, José podría haber dicho, ¿dónde está Dios? ¿Para qué hago las cosas bien? ¿Cierto? Pero José hizo las cosas bien. Y mire cuánto tiempo pasó de que interpretó esos sueños. Génesis 41:1. Aconteció que pasado 2 años, 2 años pasaron. Yo pareciera que 2 años son breves, pero la verdad que en la cárcel no debe ser tan breve, estando en la cárcel. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río. Y ustedes ya saben el sueño, ¿cierto? El sueño de Faraón, el sueño de las vaquitas. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, les contó Faraón sus sueños. Y no había quien pudiese interpretarle esos sueños a Faraón. ¿Cierto? Estas 7 vacas gordas que se alimentan ahí, salen a beber agua del río y después vienen 7 vacas flacas, pero eran tan flacas, dice que le llegaba a dar terror. Y estas vacas flacas se comen a las vacas gordas y siguen siendo flacas. Y eso es lo que más le llamaba o inquietaba a Faraón. Porque ya si me como una vaca, quedo gordo por último, ¿cierto?
y vuelve a tener un sueño de espigas, de 7 espigas gordas, ¿cierto? Y vienen 7 espigas flacas que devoran a las espigas gordas, ¿cierto? Y quedan igual de flacas. Entonces Faraón está desconcertado para saber qué significa y nadie del reino, sus magos, ni su adivino, nadie puede adivinar su sueño. ¿Quién revela los sueños? Esta es una pregunta para ustedes. ¿Quién revela los sueños? Dios, Dios, no José. Me gusta porque, bueno, primero, el copero, nadie puede interpretar el sueño y ven que Faraón está molesto, capaz que sea capaz de matarlo, entonces necesitan de alguien y ahí el copero, viendo ya su vida en peligro nuevamente, recordó a José. Y se recordó y le cuenta a Faraón, le dice, mira, yo cuando estuve preso, tuve un sueño con el panadero y pasó tal como ese joven me lo contó. Vayan a buscarlo. Lo fueron a buscar a José. Y esta es la parte que les digo yo. Porque Faraón, mire, el hombre más poderoso de Egipto, le dijo a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. O sea, tú oyes el sueño y lo interpretas. José se podía ver ahí, ¿cierto? Ah, sí, yo fui. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Miren, Dios será el que te dé la respuesta propicia a Faraón. Dios será el que le dé la respuesta. ¿Quién es el que revela los sueños? Dios. Y José lo hace saber a Faraón que es Dios quien revela los sueños, no él. Bueno, cuento corto, ¿cierto? Esos 7 años. ¿Se acuerdan qué significaba 2 veces en la Biblia y 3 veces? 3 veces santo. O una repetición, desierto, desierto. Ese es el énfasis de los hebreos, de los judíos. Cuando es 2 veces, hay un énfasis. En este caso, el sueño de Faraón fue dos veces. Eso significaba que él iba en serio, que lo que venía era cierto. Entonces José le dice que vienen 7 años de abundancia y prosperidad, pero después vienen 7 años de escasez, de una escasez tan mala que incluso los 7 años de abundancia van a perecer frente a estos 7 años de hambruna. Va a ser tan grave que todo el mundo conocido iba a padecer hambre. ¿Qué hace el faraón entonces? Faraón le dice a sus sabios, ¿qué hombre más sabio este? ¿Y a quién podremos? Ah, porque le pide un consejo y José le dice, pone un hombre, ¿cierto?, a cargo para que esté a cargo en estos 7 años de abundancia, de guardar, de ahorrar. ¿Alguna vez Dios le ha dicho a usted que ahorre? Sí, a mí me lo ha dicho. Y ahora estamos viviendo los 7 años malos, parece. Y los que ahorraron, los que se guardaron el 10% todavía tienen plata, pero los que se lo gastaron, como yo, aquí estamos, ¿cierto? Bueno, José obedece y el faraón le dice, ¿qué mayor sabiduría he visto en Egipto que la tuya? Así que tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. O sea, fue el segundo en Egipto. Le puso un anillo en su mano, lo mandó a vestir de ropas finas, de un collar de oro en su cuello. Y este es José, el gobernador de Egipto. Dios responde y lo pone a cargo de todo. Y los sueños se cumplen, po, porque José trabajó duramente los primeros 7 años y dice que era tanta la abundancia que no tenía dónde guardar granos ni alimentos. En Génesis 41, 47 dice, en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Y cuando llegaron ya los 7 años de hambre, tal como José lo había dicho, empezó a haber escasez, no solo en Egipto, sino en todos los alrededores, en todos los países. Y había hambre, dice, en toda la tierra, menos en Egipto. Faraón llama a José y le da un nombre.
le pone por nombre Safnat Panea, que significa el que revela los sueños. Aunque él le dijo que no era él, pero el faraón le puso Safnat Panea, el que explica lo oculto. Y le dio una esposa gentil, una esposa egipcia, que se llamaba Senat. Y antes que cuando empezaron los primeros años de hambruna, José tuvo dos hijos, Manasés, que significa el que hace olvidar las angustias, y Efraín, que significa fructífero. Dios hace a José un hombre fructífero. Bueno, y esta hambre se empezó a multiplicar en la tierra, tanto así que llegó a la tierra de Canaán, donde estaban los hermanos de José, ya con familias, ya con hijos. Jacob aún vive con nietos, ¿cierto? ¿Y qué hace Jacob? Dice, y le dijo a sus hijos, he aquí, he oído que hay víveres en Egipto. Vayan allá y compren para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Jacob entiende que la única tierra donde hay bienes es Egipto y manda a sus hijos a buscar comida. ¿Y qué pasa entonces cuando llegan los hermanos de José a Egipto? Y aquí algo que una vez le dije a un caballero que decía que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo. Y claro, hay mucha evidencia de cómo actúa Dios en el Antiguo Testamento, pero es el mismo Dios. Porque yo le decía, si hubiera sido otro, si hubiera sido, como dice usted, el Dios malo, José, ¿qué tendría que haber hecho José? Si Dios es un Dios vengativo, el del Antiguo Testamento, un Dios que quiere sangre. ¿Qué tenía que haber hecho José con sus hermanos cuando llegaron? Haberles dado el mismo trato o haberlos mandado a matar nomás. Tenían que morir, pues. Si la Claro. ley, si el que era el gobernador lo tenía que matar, si lo querían matar a él. Pero José no hace eso. Y aquí puse yo el primero, los sueños se cumplen porque mire lo que pasa. Ahí está la fotito en la imagen. Em, el Génesis 42:6 dice, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos José y se inclinaron a él rostro en tierra. ¿Qué hicieron los hermanos? Se inclinaron. Y Se qué, postraron como el sueño. como los dos sueños que tuvo. O sea, ahí se cumplió el sueño de José. Estos hermanos que llegan, pero José hablaba ya en el idioma egipcio y además sus hermanos no lo conocieron, pero José los conoció. Y José comienza un proceso de tratar de ver si sus hermanos son los mismos de antes, si han cambiado, si no han cambiado. ¿Qué hace? ¿Cierto? Los trata de espías. Ustedes son espías, vienen a ver la riqueza que hay en Egipto. Y no, y ellos dicen, no, nosotros no somos espías, nosotros aquí está el dinero, vinimos a comprar comida. Y entonces José hace que uno de ellos se quede y los envía de vuelta y le dice que si no vuelven, porque les pregunta cómo, si su papá vive, si su hermano vive, y Benjamín no andaba aquí. Entonces le dice, si quieren volver y quieren rescatar a su hermano, tienen que traer al menor. Y se van ellos asustados con los sacos llenos de alimentos y cuando van en el camino abren sus sacos y se dan cuenta que el dinero que habían traído va de vuelta en sus sacos. Llegan a su tierra, le cuentan al papá, pero el papá no quiere que vayan a recuperar a su hermano. Espera porque tiene miedo de perder a Benjamín. Pero ¿qué pasó? Que había tanta hambre en la tierra que no pudieron mantenerse así por tanto tiempo. Cuando empezó a fallar de nuevo el alimento, Jacob nuevamente le pide a sus hijos que vayan a comprar. Pero ahora llévenle regalos, dice. Y, y Judá se levanta y le dice, papá,
ese hombre dijo que no nos quería volver a ver si no llevábamos a Benjamín. Y su papá llora y Judá le hace una promesa. Si caso cualquier cosa, él pagaría con su propia vida la vida de Benjamín. Em, Finalmente vuelven a Egipto, nuevamente se arrodillan delante de José, y José nuevamente los prueba. Les llena sus sacos, los dice que los alimenta, les llena sus sacos de comida y pone su copa de su casa en el saco de Benjamín. Entonces los manda a buscar después cuando iban en el camino y dice que los traiga de vuelta porque le robaron algo de su casa. Y los hermanos dicen, no, el que haya robado, que muera. Y era Benjamín. Y ahí Judá le dice, no, yo le prometí a mi padre que daría la vida por Benjamín. Si hay alguien que tiene que morir o alguien que tiene que quedarse, tengo que ser yo. Finalmente José los hace pasar, ¿cierto? Y ve que sus hermanos no son los mismos, que cambiaron. Y en Génesis 45 dice, ahora pues no entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios sabía que venía una sequía, venía una abundancia y una sequía. Y José entiende, mire la comunión de José con Dios. José perdona a sus hermanos porque entiende que es un plan de Dios, que todo es un plan de Dios para salvar, ¿cierto? No solo a su familia, sino a mucha gente, a los egipcios, a los pueblos que venían a comprar comida a Egipto. Me gusta porque nosotros igual tenemos que ser capaces de perdonar, más allá del tema de que alguien me hizo algo, no me lo hizo, sino porque entender cuál es el plan de Dios en todo esto. Cuando tenemos comunión con Dios, somos capaces de perdonar, porque sabemos que Dios tiene todo bajo control. Bien, muchos teólogos, la Biblia no lo dice, pero dicen que José es un tipo de Cristo o un tipo de Jesús. Bueno, y dan muchas características, yo noté algunas nomás. José era amado por su padre, y en Mateo 3:17, cuando se abre ahí, ¿cierto? Los cielos, dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús también es el hijo amado de su padre. Jesús dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, ¿cierto? José fue rechazado por los suyos, por sus hermanos. Fue vendido por 20 monedas de plata José, y Jesús fue vendido por Judas por 30 monedas de plata. Se le acusó injustamente. Potifar, la esposa de Potifar lo acusó y fue enviado a la cárcel. Jesús también fue acusado injustamente. Y sus sufrimientos permitieron redimir al pueblo de Dios. O sea, los sufrimientos de José permitieron que el pueblo de Dios se salvara de este periodo de hambre. Asimismo, la vida de Jesús en la cruz ha permitido que miles, millones de personas puedan ser salvadas. Y finalmente, José mostró un espíritu de perdón y reconciliación. ¿Y de qué se trata el Evangelio? De perdón y reconciliación. Reconcíliense con Dios. Hagamos la paz con Dios. Arrepintámonos. Volvamos a Dios. Y también reconciliémonos los unos con los otros. Vamos a concluir. ¿Cuánto tiempo pasó entre que José fue vendido y en que fue gobernador de Egipto? En el 39:2 dice que a la edad de 17 años, ¿cierto? Y en el 41-46 dice, era José de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. O sea, habían pasado 13 años. 13 años de prueba.
de que hacía lo bueno y no le iba bien, de que hacía lo correcto, obedecía a su padre y su hermano lo envidiaban, de que fue vendido, de que sirvió bien a Potifar y su esposa, ¿cierto? Mintió, que sirvió bien en la cárcel y cuando le pidió el favor al copero, el copero se olvidó. 13 años frente a la adversidad, pero 13 años que se mantuvo fiel ante esta adversidad, pero Dios lo premió. Si hay algo que uno aprende de la historia de José es que Dios es fiel y Dios cumple sus promesas. Pero nosotros también tenemos que intentar y tratar en lo que más podamos ser fieles. Porque a los que aman a Dios, todo nos ayuda a bien. Eso se nos olvida. Debemos hacer lo correcto en todo momento. Dios siempre nos vea. No importa que nadie más lo vea, hermano, hermana. Dios lo ve. Dios sabe. A Dios nada se le escapa. Y ya lo vimos un día que vimos el Dios Roy, el Dios que ve, el Dios que me ve, ese que sabe todo. Y es mejor huir de las pasiones juveniles, para los que son más jóvenes. La historia de José en el Antiguo Testamento nos muestra que es posible perdonar cuando se está en una relación correcta con Dios. José nunca buscó, ¿cierto?, la venganza. Podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Trajo a toda su familia a Egipto por ese tiempo. Dios es nuestro proveedor y conoce el futuro. Sus planes siempre se cumplen. Y bueno, a los que tenemos hijos, tenemos que tener cuidado con las preferencias, porque eso trae problemas entre los hermanos, tarde o temprano. Y tal vez una enseñanza un poco diferente, este tema del ahorro, este tema de la planificación, de la economía. Entender los tiempos, hermano, nos cuesta a nosotros. A veces Dios nos dice algo y no lo entendemos. Dios quiere prepararnos, no para ahora solamente, no para hoy, porque nosotros queremos vivir el hoy. Dios está mirando lo que viene hacia adelante y nos dice a veces que nos hagamos responsables de cosas. Y nosotros a veces somos desobedientes. Dios quiere cumplir su propósito con cada uno de nosotros. Bien, voy a abrir las micrófonos. Si alguien quiere L- decir algo. Luis, ¿Mm? sí, en cuanto al tema del ahorro, yo creo que a veces se malinterpreta la fe, porque a veces la gente dice, no, si yo creo, el Señor me va a proveer, así que el que está guardando y ahorrando es porque no confía en Dios. Y no, po, Dios es un Dios No, pues, ordenado, es un buen no. administrador. Entonces ahorrar es de sabios, no es de Sobre fe, es de todo, sabios. ¿sabes lo que nos cuesta a nosotros entender? Porque hay momentos, o sea, a ver, los que estamos aquí, yo creo que muchos hemos vivido lo bueno y lo malo, ¿cierto? La pobreza y la abundancia. Pero cuando estamos tanto rato así sufriendo, de repente llega una bendición y ¿qué hace uno? ¿La necesita gastar toda? Pero como hemos estado tanto tiempo así apretados o esforzando, decimos, no, pues ahora me va a dar la vida de oso. Cuando uno no sabe a veces qué es lo que viene más adelante. Yo creo que Dios, así como con el maná, que les daba acá a los israelitas lo que necesitaban para su sustento diario, ¿sí o no? Y cuando ellos trataban de juntar para el otro día, se le echaba a perder, no servía para el otro día. Era, cada día tiene su propio afán. Y nosotros tenemos ese problema. Yo, bueno, lo digo porque sí me ha pasado que he sido muy bendecido de repente y en vez de pensar en ahorrar o en hacer otra cosa, uno dice, ah, no, ahora me toca a mí disfrutar la vida, ¿cierto? Pero a veces Dios quiere que aprendamos que cuando hay abundancia, aunque sea el 10%, aunque sea el 5, el 10, el 15, aunque los expertos en economía dicen que lo que uno debería ahorrar es el 20%, guardarlo. Guardarlo porque uno no sabe cómo vienen los días futuros. Y eso no quiere decir que uno no tenga fe porque se va a gastar el 80. No sé si alguien más quiere decir algo. Está el ejemplo de las hormiguitas.
Mira la que trabaja, hormiguita trabaja perezoso claro, trabaja la hormiguita para tener provisión para el invierno. para el invierno. Exacto. El ejemplo se toma de ahí también, que hay que Sí, ser po, previsor. previsor. Ahora estamos viviendo un tiempo difícil, yo creo que muchos, de escasez. Hay escasez, hay inflación. Entonces, cuesta más mantener cierto el ritmo de vida y hay que hacer ajustes y hay que hacerlo, porque no conviene endeudarse, porque no sabes qué va a pasar el próximo año. Pero bueno, ya pasó la Navidad, el consejo tardío, ¿eh? Yo quería hablar la semana pasada de esto, pero bueno. Ay, Luchi, ya me haces sentir culpable. Yo creo que No, hay no, ya. otra enseñanza bonita que nos da José, es que es cuando uno tiene problemas familiares, uno igual como que él siempre mantuvo el equilibrio, y como en su corazón no había ningún tema de venganza, él fue siempre el querer juntar de nuevo y reconciliarse con toda su familia. A veces pasa que uno tiene problemas con familiares o otros con otros y a veces hay roces y uno no se quiere juntar con los otros en el ámbito familiar. Pero si eso Sí. lo llevamos a la iglesia, en la iglesia también somos familia y también deberíamos aplicar el espíritu de José en el sentido cuando no nos podemos poner de acuerdo, cuando alguien nos daña con querer o sin querer, porque a veces hacemos cosas que no nos damos cuenta o decimos cosas que no, a lo mejor no le pareció al hermano o la intención de uno era, porque a veces uno piensa que dice la idea bien, pero la otra persona lo entiende mal. Pero el espíritu de José siempre fue mantenerse con su familia porque al final los salvó de la muerte, porque si le hubiera dado vuelta a la espalda, ellos no hubieran tenido cómo sobrevivir ese periodo. Yo creo que es Ahora, una enseñanza que él nos da también así en es, ese así lado, es. José. Y más aún, hermana Claudia, que pensar que los hermanos actuaron con alevosía, ellos lo hicieron con querer, no es que fue sin querer o no, ellos querían matarlo y querían deshacerse de él. Entonces sí, José podía haber pensado en una venganza, pero no lo hace, porque su relación con Dios, porque él ve el bien mayor y nosotros tenemos que mirar eso, el bien mayor. Cuando nosotros nos ponemos en el centro, estamos mal porque vamos a ver que todo es contra nosotros. Pero uno tiene que mirar, pedirle a Dios que nos dé sabiduría para ver el bien mayor. ¿No? Y Así también, que, Luis, es ver la voluntad permisiva de Dios, porque ok, tampoco la voluntad, no era la voluntad perfecta de Dios de que los hermanos fueran malos y dijéramos, ah, no, es que Dios dijo esto, van a ser malos porque yo tengo este plan. No, es la voluntad permisiva de Dios que permite que esto pase para de esto sacar algo bueno. Porque a veces decimos, no, es plan de Dios, o sea, como que Dios planificó que los hermanos fueran malos, y no, no es así. Dios permite en su voluntad permisiva que pasen las cosas, como dices tú, con un bien mayor, porque el Señor sí, tenía, como siempre digo yo, su cartita bajo la manga y él tenía un propósito sí, mayor. sí, Sí, así es es, muy Gloria. bueno, muy Es bueno. bueno que lo haya aclarado porque Dios no quiere, Dios sabía que Judas lo iba a traicionar, pero Dios no quería que lo traicionara. Y, y aunque pasó, eso no le quitó la culpa a Judas, porque todo dice que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda bien. Finalmente, eso malo que alguien determina hacer aunque incluso voluntariamente, con alevosía, Dios puede transformar todo eso malo en algo bueno. Dios no quiere, obviamente, lo malo, pero va a usar eso para que aprendamos, para que crezcamos, para que seamos miembros más útiles, ¿cierto? Para el Señor. El Señor nos va sacando brillo con algunas cosas. Quiere que brillemos como la luz. No se enciende una luz y se pone debajo, sino que se coloca al frente, para que alumbre a todos. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere llevar este mensaje del Evangelio a los que lo necesitan. Y nosotros somos los encargados de llevarlo. Y si nosotros no entendemos el plan de Dios, obviamente vamos a estar haciendo cualquier cosa menos su voluntad. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Recordar que mañana es el... Voy a tener la grabación primero. Pum.